Buenas tardes, en este caso, colchoneros. 1 de 6, 1 de 6. Yo tengo una pequeña empresa, tampoco tengo Zara, ni Inditex, ni nada que se le parezca, pero hay una cosa que está clara, que es que si tú tienes un empleado que está teniendo un problema, que no lo está sabiendo solucionar, que no termina de dar con la tecla, pues oye, le llamas a la oficina, te sientas con él, le preguntas si tiene detectado el problema, porque a lo mejor él está tan contento. Tú estás viendo el problema y a lo mejor él le parece que todo va de maravilla. Le preguntas si tiene detectado el problema, si lo tiene detectado, si ha adoptado algún tipo de medidas para solucionarlo, etcétera, ¿no? Y si tú crees que en sus manos todavía está solucionarlo, pues le das un tiempo. Y si no, te buscas a otro. Si ves que hay un problema que no lo ha detectado o que lo ha detectado y no ve cómo solucionarlo, evidentemente, si no es la solución, es que es parte del problema. Y en el Atlético de Madrid yo no veo que nadie, absolutamente nadie, tenga esa eh, capacidad o se haya situado en esa situación en la cual se vaya a sentar con el entrenador y le vaya a preguntar, oye, ¿te estás dando cuenta del problema? ¿Lo tienes anotado? ¿Lo tienes controlado? ¿Vas a poder salir de esto? ¿Vas a poder mejorar esto? ¿Vas a poder darle la vuelta a la situación? A mí es que me parece que no hay absolutamente nadie en el club que se siente con el entrenador y le diga, bueno, ¿en qué situación estamos, no? Y esa situación es lo que vamos a ver ahora, porque, insisto, si yo tuviera un empleado que está cometiendo un error, que está viendo que tiene un problema y que no está dando con la tecla, que a lo mejor ni se ha dado cuenta de que tiene un problema o a lo mejor piensa que todo va genial, pues yo me sentaría con él. Pero ¿quién se está sentando con el entrenador del Atlético de Madrid que a día de hoy no está dando con la tecla y que a día de hoy está siendo superado por cualquier entrenador de la primera división española, incluso Eder Sarabia, que el otro día no se enteró del partido hasta el descanso? Pues alguien se tendrá que sentar con él, pero insisto, en el club no hay nadie que haga el ejercicio de preguntarle al entrenador si está todo bien, si lo tiene todo bajo control, si estos son cosas puntuales, si es mientras nos ensamblamos o si vamos a batir todos los récords y a quedar fuera de la liga en agosto. Es que antes las ligas empezaban en septiembre, cuando yo era chaval. La liga perdida en agosto tiene que ser un récord, ¿no? Y ya estamos a 5 puntos de Real Madrid y Barcelona, incluso del Villarreal. Y a ver si no quedamos también a 5 del Atlético de Bilbao. O sea que empezaríamos a tener serios problemas ya hasta para remar hasta Champions, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos desmenuzar un poquito lo que fue la tragedia del otro día, ¿no? La tragicomedia, casi si me apuras. Bien, vamos a presentar aquí la pantallita, insisto, Atlético de Madrid 1, Elche 1. Y aquí tenemos la alineación con la que sale el Atlético de Madrid, que el dibujo inicial es para que la gente pueda decir, oye, mira, hemos salido con esto, pero luego resulta que empezamos con otros dibujitos y empezamos a hacer cosas raras y al final pasa lo que pasa, ¿no? Oblak en la portería, en el centro de la defensa Lenormand y Janko, lateral izquierdo Ruggeri, lateral derecho Llorente, doble pivote Barrios y Cardoso y la línea de 3 por delante con Almada, Julián y Juliano, en punta Sorloz. Bueno, y así las cosas, empieza el equipo presionando con este 4-2-3-1 con Almada y Julián cambiándose de posición porque el que estaba en la banda esperaba para la jugada y el que estaba en el centro bajaba un poquito a la ayuda entre Barrios y Cardoso. Podía ser Julián o si habían cambiado de posición podía ser Almada. Nos convertíamos en un 4-3-3 en ataque de una manera relativamente habitual. Igual que en defensa, cuando ellos tenían el balón, el 4-3-3, el que estaba en el centro se ponía aquí y presionábamos con ese 4-3-3 que os digo, que muchas veces nos situamos en ataque cuando estábamos en zona de creación, pues cuando estábamos en zona de presión también había un 4-3-3 y sin embargo cuando ellos atacaban y teníamos que ponernos en bloque medio-bajo, pasábamos automáticamente con Julián delante a un 5-3-2. Juliano venía al carril y Llorente hacía de tercer central. Esto ya lo hicimos en el partido del Español
Y no sé por qué me parece que Llorente va a ser ese lateral convertible que antes era Hermoso, y va a tenerle pues haciendo en según qué circunstancias de lateral o de central. Yo creo que Llorente de central pues está más perdido que una mona y de lateral pues es que no ha tenido más remedio que hacerse a ese puesto, ¿no? Pero yo a Llorente no veo que se le esté sacando el provecho con sus características que se le podría sacar. Pero bueno, claro, si tú pones este 5-3-2 en bloque bajo, pues claro, la recuperación de balón en esta zona en teoría tendría que subir, pero por algún motivo que a mí se me escapa, te llegan al área. Te llegan al área. Bueno, este es el tema táctico, ¿no? Insisto, con Sorloz arriba, con Julián alternando, vamos a volver a poner el equipo atacando, con Julián alternando con Almada al centro y el lado izquierdo, con el doble pivote, con Juliano haciendo de extremo derecho en el 4-2-3-1, Llorente aquí, Lenormand y Janko. Bien, el primer gol viene de un ataque estático en el cual estamos exactamente así situados y generando ciertos espacios. Vamos a hacer, perdonadme, va a salir el editor, va a ser un coñazo, pero vamos a poner 5 jugadores. A ver si tenemos, porque este equipo era el Elche. El Elche. 1, 2 y 3. Creo que he metido 3, 4 y 5. Pues no, no he metido 5. A ver, otra vez. Generar equipo. Es que no quiero generar el equipo entero porque vaya coñazo. Vamos a generar equipo y ahora los quitamos. El Elche venía con una defensa de 3. En teoría era un 3-5-2. Era un 3-5-2 con Rafa Mir y Álvaro arriba y con 2 carrileros muy largos, ¿vale? Y un centro del campo muy poblado para contrarrestar las ayudas de Almada. Bien, a mí lo que me interesa es que sus carrileros dejaban aquí un hueco de flipar durante todo el primer tiempo. Ellos juegan con la defensa muy adelantada y entonces este que es Sorloz, vamos a quitar a jugadores porque a mí me molestan todos los que no sean los de atrás. Pues claro, con los carrileros demasiado abiertos, muy pendientes de Julián o de Juliano, ellos querían generar una superioridad aquí con 3 centrales con Sorloth y estos estaban un poquito avanzados y generando este espacio que hay aquí. ¿Veis? Lo voy a hacer con uno de sus jugadores para que veáis el espacio. Todo este espacio lo generaban y todo este también. Y si os acordáis, el primer gol viene, o sea, de la nada. O sea, estamos empezando una jugada con Janko, están muy adelantados porque defienden muy adelantados y de repente son los tiras este desmarque por el huequecito tin, 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 el balón botando y gol. Y gol, ¿vale? Un pase de Janko tremendo, un gol de Sorloth bastante bueno teniendo en cuenta que tenía muy poquito ángulo. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente? Pues que el balón en vez de Janko lo tiene Almada, es en transición, no están absolutamente controlados y se mete por aquí Sorloth. ¿Qué es lo que pasa? Que Sorloth tira el desmarque a la pierna derecha y cuando podía haberse acomodado a la izquierda decide acomodarse a la derecha y es cuando falla la ocasión. ¿Qué pasa después de esta ocasión? Y vamos a volver aquí porque ahora volveremos a la pantallita. ¿Qué es lo que pasa después de esta ocasión? Que va la bola a córner, sacamos el córner y en la salida de balón del córner pillan absolutamente solo a Llorente atrás. Hay un repliegue intensivo de varios jugadores y en este repliegue intensivo se ve muy claramente, uno, que Cardoso no está al 100%, que Cardoso, que tenía sus molestias, que lleva arrastrando desde el inicio de la temporada físicamente, no está al 100% y que encima tenía unas molestias que obligaban a sustituirlo después, y que Ruggeri, como bien dije el otro día, aparentemente tampoco está en un pico bueno de forma, está costándole coger forma, es un jugador grandote y cada jugador tiene sus características y les trincaron en velocidad a los dos. Son jugadores que yo no digo porque los dos replegaron a toda la velocidad que pudieron, pero toda la velocidad que pudieron no fue insuficiente y prácticamente se convirtió en un 2 contra 1, de tal manera que fue tan sencillo como que creo que era Álvaro el que lleva el balón, se lo da a Rafa Mir y ya está. Uno lleva el balón, el otro acompaña, se la doy y mete gol, ¿vale? La actuación de Oblak tampoco es para poner un póster en la habitación y empate a uno. Durante el primer tiempo, bueno, vamos a situarnos en este punto del partido en el cual el equipo recibe un mazazo tremendo
y se tira 10 minutos sin saber dónde coño ha aterrizado, ¿vale? Un tema emotivo, un tema psicológico, un tema emocional que hay que trabajar, que quiere decir y que significa y que tiene mucha relevancia, que es que tú no puedes estar plantado en el campo en función del resultado. Es algo que os he dicho muchas veces y que os digo, tú, si vas ganando no puedes decir ahora voy a dejar de hacer lo que me ha salido tan bien para hacer otra cosa, y si vas perdiendo no puedes dejar de hacer las cosas que has entrenado de lunes a viernes para jugar a lo que buenamente te apetezca o como buenamente sientas el partido en ese momento, a ver si improvisando puede ser que llegue la inspiración. No, tú tienes que hacer tu trabajo. Si con tu trabajo vas 1-0, bien. Si con tu trabajo vas 1-1, sigues con tu trabajo. Lo que no puede ser es que en lo táctico o en lo anímico el resultado cambie tu percepción del trabajo que estás realizando. Porque al final estás realizando un trabajo que es la escenificación de lo que se supone que has entrenado entre semana, ¿no? El Atlético de Madrid desaparece el partido 10 minutos después de que no metan el gol porque parece ser que emocionalmente afecta el hecho de que te empaten tan rápidamente, ¿no? El Elche a lo largo del partido, yo creo que hace 2 tiros a puerta y son este y otro bastante fácil para Molina, voy a decir Molina, para Oblak, ¿no? Entonces, el Elche en ataque tiene acercamientos, eso sí, sobre todo en la primera parte, tiene momentos en los que te presiona y parece que te está ahogando un poco, pero fútbol, lo que es fútbol de creación, muy, muy poquito. Tan poquito como el Atlético de Madrid, que hablaremos ahora de esto. El Atlético de Madrid sigue el primer tiempo encontrando esos huecos que hemos visto en la pizarrita entre el lateral, entre los que no eran laterales puros, sino que eran carrileros, entre los carrileros y los centrales, esos huecos se encuentran varias veces más. Y sobre todo, y por mala suerte, el balón le cae en esas 3 ocasiones al mismo, que es Giuliano Simeone. Giuliano Simeone tiene algo, un punto muy a favor en esta situación y un punto muy en contra. Un punto muy a favor es que si te caen a ti las 3 ocasiones es porque tú estás realizando movimientos sin balón, es porque tú estás tirando desmarques, porque tú corres para arriba, para abajo y estás buscando siempre las cosquillas del rival. Ese es el punto positivo, es decir, es un punto a su favor y a favor de su esfuerzo el hecho de que le caigan las 3 ocasiones siguientes, después de las primeras que habíamos tenido, las 3 más claras siguientes a Giuliano Simeone, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que en las 2 primeras que tiene que dar un pase, en ninguna de las 2 el pase es bueno. En una es un pase muy deficiente y tiene absolutamente solo a Sorloz para empujarla, y el segundo es un balón que no sabe si tirar o pasar y le acaba dando con el muñón y ni va a portería ni va al pase, y va la bola como un perrillo a las praderas dando botecitos entre el poste y Sorloz, que creo que era otra vez el que estaba en boca de gol. Y luego hay una tercera que se queda absolutamente solo, que la pega contra el palo, que remata, bueno, pues por lo menos remata a puerta, la da al palo, no entra, pitan fuera de juego, pero yo creo que en la revisión muy probablemente no fuera fuera de juego esa jugada, por lo menos lo que se ve en el estadio aparentemente no era fuera de juego y si lo era muy justo, era una jugada a revisar, pero te has quedado solo, mételo y que lo revisen, luego que lo revisen, pero tú mételo, y estaba absolutamente solo, ¿no? En el primer tiempo el equipo tiene el gol y otras 4 ocasiones clarísimas. Ellos, que hay periodistas del Atlético de Madrid, mirad las comillas que pongo, periodistas del Atlético de Madrid diciendo que Sarabia le mete un baño táctico al Cholo en el primer tiempo. Vamos a ver, dentro de que el Cholo tiene unos deberes muy importantes, que son ver cómo actualizamos al año 2025 nuestros mecanismos ofensivos, cómo proporcionamos herramientas a nuestros jugadores para que ataquen, cómo proporcionamos movimientos con y sin balón, cómo proporcionamos llegadas a línea de fondo y ofrecimiento de por lo menos 2 líneas de pase para el remate. Por lo menos 2 líneas de pase, porque en el segundo tiempo que ya hablaremos hay una jugada debajo mía, justo donde me siento debajo mía, que llega a línea de fondo Giuliano y los que están en el área no aparecen en línea de pase. Hay que aparecer al primer palo y al borde del área pequeña hay que generar 2 líneas de pase para que la defensa tenga trabajo y sobre todo anticipando. Ganar ese primer palo, anticipando ese sitio porque sabemos que ese balón tiene que ir raso. Tú desde ahí no vas a meter un balón a cabeza. Desde línea de fondo, el balón es raso. Me pasa al segundo tiempo, pero es que me acabo de acordar de esto. O sea, tú tienes que dar herramientas al equipo, tienes que tener un sistema ofensivo que haga que hasta cierto punto del campo no dependamos
de la brillantez de los jugadores, de la calidad individual, de la técnica de los jugadores. Que cuando lleguemos al área, ahí ya sí pueda entrar y deba entrar la calidad técnica, porque hemos visto que en el momento en que los movimientos han podido ser buenos por demérito del Elche, que ahora vamos a ir al baño táctico de Sarabia, que es para descojonarse. El demérito del Elche es que en el primer tiempo nos dio unos espacios a la espalda de su defensa brutales. Y tuvimos, insisto, 5 oportunidades clarísimas de gol. Oportunidades es cuando entras con el balón en el área y o tienes un tiro franco, como el tiro al palo, o como la que falla Sorloz, que se la pone en la pierna derecha en vez de colocársela en la pierna buena, o como las otras dos veces, aparte del gol, que entra Giuliano Simeone para darle un pase al segundo palo a Sorloz para que la empuje y no logra que le vaya ni a él ni a puerta ninguno de los dos balones, con lo cual eso es una ocasión clarísima, porque tú tienes que dar ese pase y eso, el 90% tiene que ser gol. Tú no puedes ser que tengas esa ocasión en un partido y la falles, y lo que no puede ser es que tengas 3 y falles las 3. Eso no puede ser. Más el gol de Sorloz, más la que falla Sorloz. Hay 5 ocasiones clarísimas, o sea, clamorosas, de meter el 90%. El baño táctico de Sarabia en el primer tiempo, que me descojono, porque el Cholo, sin preparar las grandes cosas que se supone que se pueden preparar para dar tú el baño táctico al otro, no, poniendo simplemente buenos jugadores que ven los pases bien, buenos jugadores que vieron bien los pases, no eran grandes movimientos de despliegue, de apoyo, de combinación, de paredes, de llegada a línea de fondo, de búsqueda de líneas de pase, de finalización, no, eran desmarques y balones directos al hueco, a los huecazos que dejaba la defensa de Elche, a sus espaldas. No había una elaboración que diga, joder, es que le han tocado 5 tíos aquí. No es que le hayan tocado 5 tíos, es que el gol nuestro, el primero y único, la coge Janko desde atrás, que estamos empezando la jugada y se la manda solo directa y la mete. O sea, esa fue la elaboración de nuestra jugada. Un balón desde nuestro defensa más retrasado a nuestro delantero más adelantado. Y ellos a verla venir. El baño táctico de Sarabia, me parto. Yo estaba en el estadio, pero a mí me cuentan, y además lo he leído, que Sarabia en la pausa de hidratación dice, estamos genial. Cuando robamos tenemos peligro. Metiste un gol porque no hubo un buen repliegue y luego teníais acercamientos, pero oportunidades claras no tuvo más el Elche. Oportunidades aparte del gol no tuvo. Llegadas, alguna. Aproximaciones, tal vez. Algunos ratos de presión que parecía que al Atleti le costaba salir, vale, pero oportunidad es entrar en el área y tener un 2 para el portero. Y tener el balón un tío y estar esperando un tío con ventaja en el segundo palo y que no seamos capaces de ponerla en el pie del tío que está esperando el segundo palo. Eso es una oportunidad de gol. Eso es que no se puede fallar. El mano a mano es solo. Es más fallable que eso. Porque lo otro hay que empujarlo a puerta vacía. Si lo haces bien, si das bien el pase, hay que empujarlo a puerta vacía. Por eso digo que Giuliano, que se desmarca bien, que busca los espacios, que tiene intenciones, que se mueve, que lucha y que pelea, cuando llega el momento de que aparezca la señora clase, pues la señora clase no aparece. La señora técnica se va a su casa y la señora definición ha abandonado el grupo. Y entonces nos quedamos sin 3 ocasiones clarísimas porque le van a caer a él. Pero claro, ¿por qué? Porque es el que está haciendo bien los movimientos. Eso tiene su pro y su contra. Es el que está haciendo bien los movimientos, es el que está tirando buenos desmarques, igual que Sorloz, el que tiró 2 buenos desmarques y recibió 2 pases en condiciones de gol. Uno lo mete y el otro lo falla. Pues eso es lo que hay. Pero tú cuando has generado 5 ocasiones, insisto para que quede bien subrayado, no por el sistema ofensivo, por las herramientas de que dispone el Atlético de Madrid para quebrar defensas, sino por la calidad de jugadores que unos se desmarcan y otros dan el pase preciso. Esas son las 5 ocasiones de gol del primer tiempo. A mí cuando hay, insisto, periodistas del Atlético de Madrid diciéndome que hay un baño táctico en la primera parte de Sarabia al Cholo, yo me descojono porque ahí eran tal para cual. El uno sin tener muy claro cómo sacar beneficio del despropósito del otro, y el otro que, insisto, a mí me avisan y lo leo después, que en la pausa de hidratación dice que está todo genial, pero si te han metido un gol a tus espaldas sin que te enteres, se han creado varias ocasiones de gol a tus espaldas sin que te enteres, si estás generando unos huecos que flipas, impropios de un equipo de primera división, y lo único que estás teniendo es de cómplices a los delanteros del Atlético de Madrid que están fallando ocasiones garrafales. ¿Qué baño ni qué pollas? ¿Cuántas ocasiones tuvo el Elche? La contra del gol, poco más. Acercamientos,
ahora presiono, ahora tengo el balón un poquito, ahora meto un balón por ahí hacia el área a ver qué pasa. Claro, nosotros ya nos cagamos con que vaya un balón volando hacia nuestra área, ¿no? Pero ¿cuántas paradas hizo Oblak ayer? ¿Cuántas paradas hizo Oblak, por favor? Se hizo un balón que cogió así con las dos manos y lo botó y el gol. Punto. Punto. No hubo más. Y cuando digo ayer me refiero al sábado. No hay ningún baño táctico. Y encima el tío en la pausa de hidratación le parece que está todo genial. Llega al descanso y ahí al entrar el vestuario, ahí Sarabia se pegó con el quicio la puerta en la cabeza y ahí cayó de la burra. Y cuando sale en el segundo tiempo, tiene una línea hasta de 6 atrás, hasta de 6 metidos atrás. ¿Qué dices, ostras? Ahora sí que claro, metidos atrás como perros. Y ves que al Atlético de Madrid le cuesta, que 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 le cuesta, ¿no? Y entonces, pues nos vamos a ir nuevamente a la pizarrita y empieza el carrusel. Y empieza el carrusel. Vamos a ver aquí. A ver si quitamos ya a todo el Elche del medio. Oh, vamos. Porque ya el Elche ha hecho lo que tenía que hacer. Oye, por cierto, que me encontré con hinchas del Elche y la verdad es que la camiseta es preciosa, la del Elche. Pero bueno, eso es una anécdota. Bien, pues Hanco Lenormand, y con el paso del tiempo, pues de repente entra Griezmann por Almada, entra Gallagher por Cardoso. Bueno, lo de Griezmann por Almada es para meterle detrás del delantero. Entra Raspadori por Sorloz, que en principio lo que pasa con Raspadori es que se va donde Julián y Julián viene donde Raspadori y se quedan aquí Gallagher y Barrios para intentar que el partido no termine por romperse y tienes a dos jugadores que te pueden hacer muy bien el box to box, ¿no? Ruggeri, al final entra Galán, lo que quiere decir es que mandamos a más media punta y a ya le metemos de extremo. Galán y Molina, que sale por Juliano, terminan arriba. O sea, terminamos un 3-2-4-1 con Hanco, Lenormand y Llorente más atrás, aunque Llorente también se incorporaba y Molina le hacía cuando Llorente subía, Molina le hacía la cobertura y de hecho Llorente entrando por todo el centro tuvo una ocasión clarísima que la podía haber cedido para que la empujara. Creo que era Julián el que estaba, no lo recuerdo, pero Llorente entra por ahí, que tiene una buenísima y casi mete gol. Y luego tenemos un tiro de Griezmann reguleras, pero aún así, para mí estuvimos mucho más lejos. Y eso que la ocasión yo cada vez que hago esto desaparezco. Ahora, la ocasión de Llorente probablemente sea la más clamorosa de las que no entraron, ¿no? Pero yo creo que el primer tiempo fue mucho mejor de Atlético de Madrid. Yo creo que en el segundo fuimos muy precipitados. Hubo dos veces que nuestros jugadores colisionaron entre ellos porque no se entendían, porque en una de las ocasiones Julián quería ir a por el balón, quería coger protagonismo, quería echarse el equipo a la espalda. Hay veces que, oye, tío, venía Sorloz buscándose las vueltas para finalizar y se le pone en medio nuestro delantero, coño. Ahí se ve precipitación, ahí se ve que faltan recursos, que faltan ideas y que no se sigue una pauta, que no se sigue un guión. Que ahí ponemos talento y el talento también hay que asociarlo. Al talento hay que darle herramientas para que progrese, para que lleguemos a esas zonas en las que el talento aparece, para que aparezca en ventaja, para que llegue en una ocasión, por ejemplo, como la de Llorente, que es un oasis en una segunda parte en la cual el Atlético de Madrid fue impotente de generar ocasiones ante un equipo que cada vez estaba más metido atrás, cada vez despejaban más como podían, y luego hay un punto en el que yo ya me desespero, que es la pausa de hidratación de la segunda parte. Cuando llevamos todo el segundo tiempo atacando y ellos todo el segundo tiempo metiéndose atrás, de repente nos pilla de sorpresa que ellos cambien en la pausa de hidratación y decidan salir los siguientes 5 o 6 minutos a presionar. Nos tiramos 5 o 6 minutos absolutamente perdidos porque en la pausa de hidratación al entrenador de ellos se le ocurre hacer un cambio táctico y les manda a presionar otra vez. Dice, bueno, vamos a ver si cuela ahora, que les pillemos desprevenidos. Digo, joder, qué cosa más pueril ahora cambiar la presión cuando ha habido una especie de tiempo muerto, que es la pausa. Coño, pues que nos pilla mal, que no nos enteramos, joder, no hemos barajado en serio, no hemos barajado la posibilidad de que ellos cambien de actitud durante algunos minutos o durante lo que queda de partido en la pausa de hidratación, teniendo en cuenta que no salían de ahí. ¿En serio no hemos barajado que en lo que técnicamente se denomina tiempo muerto
no hayan querido cambiar cosas de lo que estaba pasando, que están todo el rato en su área metidos. Pues claro, pasa lo que pasa. También otra cosa, yo sigo sin dar crédito al hecho de que no haya debutado Pubil de momento en el equipo. Sigo sin dar crédito de que no se haya, en partidos como estos, que parece que no hay muchas ideas, que no se sabe dónde vamos a ir, que no se sabe cómo vamos a entrar, que no parece claro que vayamos a poder meter un gol, que se podía haber jugado 3 días y lo mismo seguimos 1-1. Pues yo, ¿por qué no metemos en estos cambios, por ejemplo, a algún jugador del filial? ¿Por qué no metes a algún jugador en el centro del campo como Monserrate, que puede hacer labores en el centro del campo de medio centro, ya que parece ser que no cuentas tanto con otros jugadores, ya que parece ser que el equipo se te desdibuja, ya que parece ser que no tienes otros cambios? ¿Por qué no ha jugado Pubil todavía? ¿Por qué en ese último momento en el que quieres dejar 3 atrás, en vez de estar haciendo cambios entre el que se queda atrás y el que se va para arriba, entre Molina y Llorente, ¿por qué no metes a Pubil ahí? Yo hay cosas que no entiendo. Yo hay cosas de los cambios que no entiendo. El de Galán, bueno, pues Galán sí es verdad que es un jugador que el año pasado en sus mejores momentos tenía movilidad y podía hacer bien de estilete arriba y sobre todo si se te metía atrás el rival. Bueno, vale, veo el de Galán, el de Molina yo no terminé de verlo, joder. Mete a Pubil, dale una oportunidad al chaval. Lo que pasa es que aquí hay mensaje. En el de Molina, en el cambio de Molina, para mí hay mensaje. Pero bueno, ¿eh? Y así es las cosas. Aquí se muere el partido, no somos capaces. Insisto, en la segunda parte apenas tenemos 2 oportunidades medio claras. Una clarísima, acercamiento, no sé qué, un posible penalti. Ay, 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 pero claro, vamos a hablar de penaltis tal y como está la cosa. Vamos a dejar que pase. Hasta luego, penalti. Y ya hablaremos de árbitros y penaltis cuando seamos candidatos o cuando seamos aspirantes a algo más que a salir del descenso, ¿no? Porque el inicio de liga, pues oye, nos ha dejado en otros partidos, nos ha dejado jugadas un poquitín polémicas, pero de momento lo vamos a dejar pasar. Yo las tengo apuntadas y ya las iremos sacando cuando pasemos de ser equipo que lucha por evitar el descenso a ser equipo que es aspirante a algo, aunque solo sea a entrar en Champions. Cuando pasemos esa travesía, a lo mejor hablamos de qué está pasando en otros partidos de otros aspirantes y de qué arbitraje se está viendo. Porque, insisto, no voy a coger una jugada suelta. Porque una jugada suelta de las grises, lo dijimos muchas veces el año pasado, y llevo años diciendo esto, que el VAR es la institucionalización del atraco, y con esto que han hecho este año de decir va a intervenir menos y solo en las cosas flagrantes, que vamos a volver al inicio del VAR, cuando más atracaba. En el inicio de la aplicación del VAR era cuando más atracaba. Y yo siempre recordaré el primer Atlético de Madrid-Real Madrid con el VAR, que nos pitaron absolutamente todo en contra, y como no era nada muy flagrante, como el penalti que pitan a favor del Madrid, Vinicius está un poquitín fuera del área solo. No, es que ahí es flagrante. O estás fuera del área y no es penalti, o estás dentro y es penalti. Un poquitín no es que no sea flagrante, es decir, no puede llegar una mujer a urgencias del hospital diciendo que está un poquitín embarazada. Mira, o vas a dar a luz o no estás embarazada, pero un poquitín embarazada no se puede estar. Pues un poquitín dentro del área es penalti y un poquitín fuera no lo es. Fijaros si hay diferencia. Y ahora estamos con las mismas. Estamos con las mismas, que no vamos a entrar en todo, vamos a entrar solo en las flagrantes. ¿Qué quiere decir? Que todas las jugadas grises se van a pitar a favor de los mismos. Todas, repito, todas las jugadas grises, como pasó en aquel partido, o en teoría grises, porque para mí de fuera del área, dentro del área, no hay mucha grisez, es blanco o negro. Pero bueno, todas las jugadas grises se van a pitar a favor de los mismos. Un Real Madrid Osasuna, amigos, pues bueno, hay que ver muy detenidamente ese penalti. Y, puede ser, puede no ser, venga, lo pitan a favor del Madrid en vez del pisotón que primero pisa Mbappé al defensa. Bueno, venga, te lo compro. Ayer, primer gol, lo mismo. Otra jugada conflictiva y gol para el Madrid, vaya por Dios. Un penalti que le hacen a Rondón. Ahí es penaltito, pues no lo voy a pitar. Bueno, pues al final, todas las jugadas grises, amigos, pues es lo mismo. La presunta falta de Tchouaméni del primer gol, bueno, pues no, puede ser porque tal, no, puede ser porque no, da primero al balón, pero luego arrasa con el jugador. Eso nosotros el año pasado nos pitaron un penalti por eso. El año pasado
contra el Villarreal, una jugada en la que no recuerdo ahora quién despejó el balón y después arrolló al delantero del Villarreal. Después primero dio al balón y luego dio al delantero y nos pitaba un penalti. Y a todo el mundo le parecía súper penalti. A nadie le parece falta ya, porque claro, preguntan, oye, ¿a quién le parece falta? A mí no, a mí no, a mí no. Claro, han respondido Hugo Sánchez, Morientes y Butragueño. ¿Sabes? No les parece a ninguno. Claro, son los que están comentando el que no es un periodista más vikingo que su madre, el que no es un exjugador del Madrid, el que no es un exentrenador, que por cierto, Morientes fichado por el CTA, faltaría más, para decidir, es uno de los 3 o 4 que hay, para decidir qué jugadas se explican y cuáles no. No hay ya madridistas en el CTA como para que sigamos metiendo más. Morientes, que no es sospechoso ni nada. Pues es lo que digo, que de momento todas las jugadas grises, yo no te voy a discutir el gol de, porque yo reclamaba que el penalti que hicimos el año pasado al Villarreal, pues no era porque da el balón primero, o sea que si lo reclamaba el año pasado, pues me puedo creer que lo de ayer no fuera falta. El penalti que le hacen a Rondón, bueno, pues vale, vamos a meterlo en la escala de grises, pero claro, cuando todo lo gris lo pitas a favor del mismo, es que ya huele. Pero vamos, ya hemos dicho que de los arbitrajes al Atlético de Madrid no voy a hablar porque me da vergüenza y de los demás ya hablaremos largo y tendido, pero vamos, ya estoy viendo que la escala de grises se va a comer al negro. O sea que y no estamos hablando de eufemismos. Luego quedan, contando con hoy, que ya es poco contable, 5 días de mercado de fichajes. Yo lo que tenía que decir lo dije ya hace semanas y todavía guardo como puñal clavado en la espalda el comentario de una señorita que fue la primera vez y yo creo que la última que entró en este canal a decirme no tienes ni idea, ¿no? Cuando dije que el tema de los fichajes estaba como estaba y que ya a partir de Raspadori, salvo que hubiera una salida, nada. Se está diciendo, y además viene de diversas fuentes, que el Crystal Palace, equipo por el que pasó ya, tuvo una etapa Gallagher, está interesado en obtener su fichaje a modo de cesión. Claro, a modo de cesión, ¿por qué? Ya os he comentado que la salida de Gallagher o de Sorloth, que son dos que se ha dicho mucho que abrirían puertas a un delantero, a otro centrocampista que necesitamos, de otro perfil, que tal y que cual, tienen que venir por 32 millones para arriba, por el tema de las amortizaciones. 40 millones costaron, en un año se amortizan 8, quedan 32. Y el Atlético de Madrid no puede entrar en pérdidas porque las pérdidas que entre en la venta de un jugador van directamente al límite salarial y ahí ponemos un huevo pues de avestruz mínimo. Entonces, como no se puede vender al jugador por menos de 32 millones y como yo me temo que ya los clubes ingleses han soltado toda la guita, van a pedir o van a intentar la cesión, que yo lo veo como surrealista. Oye, lo que el Crystal Palace intente la cesión de un jugador que ya está en su equipo, que les tiene cariño, etcétera, y que es Gallagher, que les puede dar un salto de calidad en el centro del campo, a mí me parece maravilloso por parte del Crystal Palace. Pero te tienes que poner, nosotros somos el Atleti, nuestro escudo es este que hay aquí atrás y nos tenemos que poner en el lado del Atleti. Y ahora mismo ceder a Gallagher, que es un jugador fijo en las rotaciones, sin tener la perspectiva de que venga nadie más, a mí me parece surrealista. Ya tenemos una plantilla corta y cedemos a uno sin ingresar nada y sin la posibilidad de cubrir esa baja, porque insisto, en el centro del campo nosotros hemos fichado a Cardoso como 5 porque no había 5. Es que no había 5, no sustituye a nadie. Ahí había la nada, un agujero negro, el vacío. Y se ha ido De Paul. Y no ha venido nadie. Y nos falta un centrocampista. Y sobre todo un centrocampista que sea creador, que pueda dar esos pases que de vez en cuando daba De Paul. Es verdad que Almada está viniendo a hacer esa función y que el otro día dejó varias veces a jugadores, tanto a Sorloth como a Giuliano, les dejó solo delante del portero o en una situación prometedora. Pero necesitamos otro, porque luego Almada acaba jugando más arriba y porque también necesitamos gente que llegue o pillas un delantero de verdad, que por cierto nadie hablaba de Højlund, dicen ya no hay delanteros. Pues está hablando del delantero del United, que es un jugador que para mí, tiene mejor pinta que otros de los que se están hablando. Por ejemplo, Vlahovic, ¿no? Está diciendo, bueno, está Vlahovic por ahí libre. Joder, macho.
si por Vlahovic, o si vamos a comparar a Vlahovic, que ya tiene una edad y que ya tiene unos años en los que no ha hecho nada, con Højlund, que más o menos mete sus goles y que lo que le pasa es que está metido en un equipo que está en una dinámica de mierda, pero si tú sacas a Højlund del Manchester United, ese jugador, ese sí que es un jugador joven que tú puedes todavía hacer progresar, que todavía le puedes un poco manosear, y cuando digo manosear no digo tocarle el culo, sino que tú le puedes amoldar a tu gusto, puedes decir, venga, vamos, que eres joven, chaval, vamos, todavía tiene 23, 24 años, creo, como mucho. Al chaval le puedes decir, venga, vamos aquí a modificar esta forma de desmarcarnos, a practicar el apoyo en corto, a jugar más de espaldas, a tirar la finalización en 2 remates concretos y no lo que salga. Vamos a trabajar un poquito contigo, hombre, que eres un 9 prometedor. Højlund es un 9 que no ha hablado ni Dios de él y que está en el mercado. Pero claro, lógicamente el United no le va a dejar salir cedido ni por 20 millones. Pero claro, se está hablando de Vlahovic, joder. Es que estamos hablando de meter un 9 por si acaso, que no sé qué, alguien que compita con Sorloth, y no ha salido nunca el nombre de Højlund. Bueno, así es la cosa. Desde luego, tampoco está en la libreta Atlético de Madrid, o sea que es un nombre que saco yo aquí porque se me viene a la cabeza, porque he leído que hay varios clubes interesados, que hay tiras y aflojas, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, joder, y a este no le podíamos traer. Que ya os digo que no le vamos a traer, porque ni está ni en la lista, ni en la prelista, ni en la postlista. Y se está hablando que si queda alguien por ahí, que tal vez Marc Casado, ya queda claro que Marc Casado no va a salir, que si fuera una opción del Barcelona para sacar como cedido y para quitarse una ficha un año y que hubiera un poco de límite salarial, pues podría haberse mirado, pero parece claro que no. Lo de Nico González está parado. No sé, es verdad que probablemente cosas que están paradas en estos últimos días, si las partes interesadas ven que es necesario salir adelante, le darán un acelerón, ¿no? Pero a mí, insisto, la situación es la que es. O sea, tiene que agitarse mucho el azucarero para que entre alguien nuevo. Y no tiene pinta. Pero no vamos a darlo al 100% porque ya sabéis que los últimos días de mercado se pueden acelerar cosas, se pueden desatascar atascos y puede salir el dinero de cualquier sitio, ¿no? Y puede haber alguna salida extraña que el club de repente, sin tenerlo en su hoja de ruta, de repente diga, venga, vamos a hacer esto, porque de vez en cuando pasan esas cosas y salen unas mal y otras peor. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en el tema de mercado de fichajes, porque todavía hay días y todavía pues puede pasar algo. Lo que no puede pasar nada es con los 5 puntos que han volado ya en Liga. Así que, y lo siguiente será la vez, un campo que se nos da, vamos, Mendizorroza se nos da de lujo. Es un lugar donde sacamos los puntos de 4 en 4, ¿no? O sea que, bueno, para el optimismo, la verdad, no hay mucho margen, pero, insisto, no es de ayer, y cuando digo ayer ya sabéis que me refiero al sábado, no es de la semana pasada. Ya llevamos un tiempo, y yo diría que llevamos un par de añitos, que el equipo en ataque, yo creo que hacemos siempre lo mismo, que llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo y que ya nos tienen pillados. Y que ya nos cierran bien los espacios. Y que ya cuando se nos meten atrás nos cuesta mucho. Y yo insisto, a lo mejor, por mucho que cambies de jugadores, si tu sistema es el mismo, ya se lo saben. Yo ahí le daría una vuelta. Yo ahí hablaría con el Cholo. Le diría, ¿estás viendo el problema? Que en ataque somos, que necesitamos que pase que el entrenador que da un bañazo, vaya baño que nos dio en el primer tiempo, pero ¿qué dices? O sea, ¿cuántos subnormales que se supone que son del Atleti, pero que están en medios en los cuales se machaca al Atleti, te dicen que en el primer tiempo nos han dado un baño? Que le ha dado un baño Sarabia a Simeone. Vamos a ver, Simeone se baña él solo. No necesita el entrenador contrario. Pero sobre todo últimamente y sobre todo con esto que estoy diciendo de que no tenemos un plan ofensivo definido, no tenemos unos movimientos que sean identificables, no hemos cambiado los movimientos los que tenemos en años y que ya la gente se lo sabe. Pero Sarabia el otro día no se entera en todo el primer tiempo de que nos está dejando unos huecazos atrás que flipas. Claro, se da cuenta en el descanso. Si me apuras, se da cuenta de unas cosas en el descanso que el Cholo no tiene en mente. El Cholo no teníamos en mente ni que podían meterse atrás después del descanso. Pues claro, estos que venden
el humo del yogo bonito, de yo me voy para adelante, de a mí no me importa en qué estadio estoy, no sé qué, y que te están dejando atrás para que tengas 5 ocasiones clamorosas, pues claro, el Cholo dice, estos vendehumos, va a seguir atacando como un loco y no se plantea que se meta atrás como Bill Rata que hizo en el segundo tiempo, ¿no? Eso tienes tú tus instrumentos tácticos, haces lo que crees que le conviene a tu equipo. Y tampoco en la pausa de hidratación se pensó que podrían volver otra vez a echarse un poquito para adelante a ver qué pasaba, a ver si nos pillaban un poquito dormidos después de ese parón, un poquito desconectados, porque esa pausa de hidratación a quien me hace un favorazo es a Leche en ese momento. Que luego otra vez nos hará un favor a nosotros, pero en este partido en concreto, cuando tú tienes a un equipo metido, acorralado en su campo y que le estás llegando y que empiezas a tener ocasiones que no habías tenido durante la primera media hora, de repente, ¡pim!, pausa de hidratación y se recompone el entrenador, se recompone el equipo y tú que tienes una dinámica, pues bueno, mala suerte, porque tampoco vamos a echarle la culpa a eso, pero también es verdad que eso les echó una manita. Eso luego en noviembre que no hay pausa de hidratación, ahí se les hace largo el partido porque no hay una especie de tiempo muerto en la que el entrenador les corrige cosas, les resitúa, cambia la táctica, les manda a presionar y dice, venga, vamos a hacer otra cosa porque con lo que estamos haciendo hasta ahora nos estamos metiendo en nuestra portería directamente, ¿no? Y al final del partido me queda una pregunta que es la que os pongo, porque yo siempre os pido que opinéis, porque yo, mientras sea con respeto, con educación y cada uno dando su opinión diversa y variada, porque yo sé que cada uno piensa lo que siente del Atlético de Madrid y cómo lo siente, os voy a pedir si yo salí del estadio con una sensación acertada o equivocada. Y para esto voy a volver a poner la pizarrita, que no sé ni cómo la tenía. Vamos a agregar al escenario, la vamos a poner en grande, aquí está la pizarrita, ¿no? Y entonces tenemos ahí de portero a Oblak. Oblak del primer partido al segundo, vosotros veis que ha mejorado, porque aquí nos están hablando que esto es cuestión de tiempo, que se está ensamblando el equipo y que poco a poco irán mejorando. Entonces, en teoría, de un partido fuera de casa contra el Español a un partido en casa contra el Elche, deberían los jugadores ya, aún sin sacar un resultado, es verdad que es mejor empatar que perder, lógicamente, hasta ahí bien, pero ¿Oblak ha mejorado del primer partido al segundo? ¿Lenormand? Esa es la pregunta. ¿Juliano ha mejorado del primer partido al segundo? Janko yo creo que es uno de los pocos que ha ido a mejor. Barrios ha ido a peor. Barrios el otro día no sé qué le pasaba, que estaba un poco precipitado. Cardoso no ha ido a mejor. Llorente no ha ido a mejor. Almada es otro que puede haber hecho un partido un pelín mejor que el primer partido. Sorloth, lógicamente, metió un gol y salió de titular, pues ha ido a mejor. Julián ha ido a peor, que aquí es donde a mí ya se me encienden todas las alarmas. Y Ruggeri, yo también he visto peor este partido que el primero. El primero tuvo más presencia ofensiva. Es verdad que defensivamente estuvo bien en este partido. Bueno, yo salvo dos excepciones. Yo salvo a Almada y a Janko, he visto que el equipo en actuaciones individuales, Sorloth, lógicamente, peor que en el primer partido no lo va a hacer porque salió ya casi en el descuento. Griezmann ha hecho un partido, bueno, con un poquito más de intención, pidiendo más el balón, mejoró un pelinchín, ¿vale? No fue una cosa de locos, tal vez, pero hay muchos que no han estado más perdidos y menos acertados en el segundo partido que en el primero. Y estamos hablando, claro, sobre todo esos primeros 70 minutos de los que el Atlético de Madrid es superior al Español en ese primer partido, ¿no? La parte buena de cada partido. Dos partidos en los que, otro dato, nos hemos adelantado en los dos y no hemos sido capaces de ganar en ninguno, que es otra cosa que es absolutamente ajena al cholismo de toda la vida. Eso de que ponerte 1-0 y que se te escapen los partidos a pares, eso en el cholismo, eso sí que es nuevo. Eso sí que es nuevo. Así que yo os dejo esta pregunta. ¿Quién ha estado mejor? ¿Quién ha estado peor? ¿El equipo en global ha estado mejor o peor? Porque yo insisto, a mí me da, mi sensación, es que como equipo primero y como bastantes de las individualidades después, hemos ido todavía peor. Pero ahí lo dejo para vuestros comentarios y para que me digáis, ¿vale? Así que buena semana. Seguimos. El menú es tragar sapos, de momento. O sea que el menú vuelve a ser sapo, a tragar otro, un poquito de agua para que pase y a esperar al partido de la Alavés a ver qué pasa. Buena semana, amigos, y Forza Atleti.